¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Fría noche esta en el área metropolitana de la Ciudad de México. Esta es una transmisión totalmente en vivo de la comunidad cristiana Masada Dulam. Mi nombre, Israel Chapa. ¿Están también esta noche con nosotros? Chicha Macato, Axana Daí, Jania Castro, Idalia Castro, Abigail Ramírez, Dara Castro. A ver, Dara, ¿qué pasó contigo? ¿Con tos y ahora con hipo? Algo tienes en esa respiración, cuídate. Bueno, domingo por la noche, te agradecemos que te hayas conectado, que te interese tener pues más información acerca de tu fe, acerca de tu pasión. Espero que sea tu pasión del Señor, nuestro Dios. Y si es la primera vez que nos escuchas, recibe una cordial bienvenida. Si bien este programa y todos los que hacemos están basados total y absolutamente en la Biblia, tratamos de hacerlos entendibles para todo tipo de personas, ya sea que conozcas Biblia o que no. Nuestra intención por sobre todas las cosas es que podamos propiciar un acercamiento entre tú y nuestro Señor y Dios, en el cual creemos, confesamos, glorificamos, alabamos y agradecemos. Por eso esta serie de programas en donde por lo regular los domingos estamos haciendo, pues, por decirlo de alguna manera, un clavado hacia enseñanza más profunda, es con la intención firmemente de que tú puedas conocer a cabalidad bien lo que dice el Evangelio, porque a veces tenemos demasiadas tradiciones, demasiadas lineamientos humanos y no bíblicos, que inclusive a las personas que ya conocen Biblia, pues por ahí les juega una mala pasada y de repente crea vacíos, crea puntos oscuros que pues al no tener una salida teológica lo único que hacen es confundir a la gente. Entonces estamos para ello tratando esta serie sobre todo del cielo y del infierno, ahí leyendo, estudiando, traduciendo inclusive de los textos originales hebreo, arameo, griego, de los usos y costumbres de tierras bíblicas, para que tú puedas entender qué es lo que dice exactamente, cuál es la intención de lo que está dicho ahí y a qué se refiere exactamente. Te damos nuestras redes para que puedas ponerte en contacto con nosotros y así puedas colaborar al enriquecimiento de este programa, que no está hecho con ningún otro propósito más que con el de bendecir tu vida, con el de que puedas tener, pues, como te decía hace un momento, un acercamiento más hacia nuestro Dios, y eso te ayude pues a tener una vida más en forma, más equilibrada, sobre todo una vida que no contradiga lo que eres como esencia y el propósito que tienes en la tierra. Te damos nuestras redes pues. Amén. Por Twitter es @masadadulam, por Facebook es .com/masada.adulam, el número del WhatsApp 5583882035 y el número de línea directa es 5576909589. El email es masadulam@gmail.com, todo con minúscula, doble S en Masada en todas nuestras redes, y por YouTube es Israel Chapa, todo con mayúscula, una sola R. Bueno, ahí tienes nuestras redes, no te estamos dando todas. Si tú quieres saber en dónde más publicamos, los blogs donde tenemos enseñanza escrita, o si te quieres suscribir inclusive al grupo Hermanos que tenemos ahí en Facebook, todos los días subo devocionales, enseñanzas cortas, no te llevas a leerlas más de 3 minutos cada día, cada una de ellas, y que sin embargo todas van pensadas en el sentido de que puedas tener más cercanía, más intimidad con Dios y sobre todo más practicidad de todo aquello que es, porque conocer de Dios no es tener una religión ni practicar una serie de ritos. Conocer a Dios es actuar en consecuencia de saber qué es lo que estamos haciendo en esta tierra. Así es que sigamos pues hablando entonces del cielo y del infierno. Hace unas semanas tocábamos ya el tema del sufrimiento, que si era cierto esto del infierno o no, que si la tortura era eterna o no, creo que hace 2 semanas. Pero solo tomé, si se recuerdan, 2 citas aquí en la mesa.
Solo tomé 2 citas para ejemplificar la malinterpretación del texto, ¿sí? Hoy vamos a tomar algunas más porque a lo largo de la semana me están pidiendo que por favor respalde más este hecho que aseguramos, y no es que a nosotros se nos haya ocurrido, sino que ahora sí que yendo a la raíz de las palabras, del sentido, de la lógica, hasta de los usos y costumbres y sobre todo de la filosofía que la propia Biblia dicta acerca del pensamiento de Dios, pues entonces es correcto, ¿verdad?, que estemos dando más citas al respecto. Así es que voy a tocar hoy 2 temas. El primero, serán algunos torturados para siempre en el fuego, que es una creencia muy común, ¿verdad? Hablábamos desde la otra vez de ello. Y el segundo tema se va a llamar, ¿durará para siempre el tormento de los impíos? Están basadas en 2 preguntas que me hicieron. Entonces, pon atención. Si yo te recomiendo que tengas ahí un cuadernito y puedas tener con qué anotar. Además de que puedas escuchar una y otra vez esta serie de enseñanzas para que tú ya con Biblia en mano, con más tiempo, lastimosamente ahorita pues tenemos que sujetar nuestro tiempo a 1 hora 10 minutos, más que nada para que pues no te sea gravoso, porque te decía al principio que nuestra intención es que puedas entender de forma práctica. Bueno, hablemos entonces primeramente de los que supuestamente se cree van a ser torturados para siempre en el infierno. Apocalipsis 20, versículo 10. Voy a leerlo, a ver cuál versión será buena. Apocalipsis 20, 10. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente que está tan de moda. ¿Sale? Dice así Apocalipsis 20, 10. Después, el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban, subrayo, estaban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por siempre jamás. La versión Reina Valera 60, revisión del 1960, es la versión traducida del castellano, dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí una pequeña variación, ¿verdad? Ahora, comencemos. Este versículo dice que la bestia y el falso profeta serán atormentados por toda la eternidad. ¿Tú qué dices? Lo acabo de leer en 2 versiones. Si no te queda claro, lo leo una más. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La pregunta es, ¿este versículo dice que la bestia y el falso profeta serán atormentados por toda la eternidad? ¿Tú qué crees? Que sí. ¿Tú qué crees? Que sí. Sí. Aparentemente, y aquí es por eso que recurrimos a la escatología, pero también recurrimos a la hermenéutica para estudiar pasajes que en apariencia pudieran significar algo, pero que en realidad en su profundidad, en su examinación, no es tal vez lo que nos imaginábamos. Es que vamos a usar hoy precisamente la hermenéutica. La hermenéutica dice que tenemos que analizar varias cosas. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es la ciencia que se usa sobre todo en la teología para poder analizar pasajes que aparentemente son difíciles de interpretar. No es que le busquemos interpretación porque la Biblia es su propio intérprete. Simplemente vamos a comparar paralelo de ideas, paralelos de palabras. Vamos a recurrir también inclusive a los lenguajes y a los usos y costumbres para poder entender a cabalidad todo esto que la Biblia nos está trasladando en este momento, o que nos está narrando en este momento. Bueno, vamos a analizar entonces lo que dice aquí la Escritura, ¿sale? Vamos a analizar entonces qué es esto. La bestia y el falso profeta
¿Son espíritus? ¿Son demonios? ¿Son seres humanos? ¿Qué son? Ya hemos hablado todas estas semanas antes de este tema acerca de todo lo que es el panorama escatológico, es decir, la doctrina del fin de los tiempos. Entonces, si yo hago una pregunta aquí a la mesa, ¿qué son la bestia y el falso profeta? ¿Tú me dirías qué? Espíritu. Bueno. ¿Tú dices que son espíritus? Ajá. ¿Tú qué dices? Ya lo enseñé. Vamos a ver si me pusieron atención aquí en casa, porque si no, lamento decirles que vamos a castigar a varios con media hora viendo hacia la pared. ¿Tú qué dices? ¿La bestia y el falso profeta son espíritus, son demonios, son personas? Yo creo que son espíritus igual. ¿Tú crees que son espíritus? A ver, me faltan dos por allá. ¿Tú qué crees? No sé si puedan ser... Fuerte. No sé si puedan ser personas poseídas por espíritus. Bueno, pero en general mi pregunta es ¿qué son? Tú dijiste son personas. ¿Esa es tu respuesta final? Sí. Estamos como en programa de concursos aquí. ¿Tú qué dices? ¿Son personas, son espíritus, son demonios? ¿Qué son? Digo que son demonios. Pues, tristemente, de 4 respuestas aquí en la mesa, 3 están mal. Son personas. Son personas. Lo enseñamos durante todas estas semanas, pero como diría el propio apóstol Pablo, no sé cómo leen, no sé cómo escuchan, ni sé cómo entienden. Son personas. Son seres humanos. Ellos van a ser seducidos por el poder, por la corriente, dice aquí Dara que pues tal vez podrían ser por espíritus. Sí, en verdad, como cualquier persona que es seducida a pecar, puede ser instada, inclusive los que creemos en el Evangelio, no poseída, pero sí influenciada por espíritus inmundos a hacer determinadas cosas. Pero la verdad es que estos dos son seres humanos. Dice un poco adelante para que entendamos este contexto, voy a leer el capítulo 19, verso 20. Dice lo siguiente: y la bestia fue apresada. Recordemos que para que puedas entender el Apocalipsis, tienes que haber leído los 65 libros anteriores. Aparte, tienes que tener una disciplina de oración y sobre todo un buen maestro para que te enseñe la diferenciación entre las alegorías, entre el lenguaje poético y lo que es literal. Porque, por ejemplo, yo conozco mucha gente que me dice, ¿y cómo le va a hacer un cordero para pararse de patitas y abrir los sellos? No entienden que está hablando de Jesús. Y de repente otros me dicen, ¿y los ancianos? ¿Por qué hay ancianos en el cielo que tiran las coronas? Volvemos al asunto. Hay personas que tristemente, pues, se sienten autodidactas, y no dudo que haya personas que les explique el mismo Espíritu Santo, pero cuando no tienes, digamos, fundamentos doctrinales o teológicos, es muy fácil que te equivoques. Aquí dice precisamente que esta bestia, que es una alegoría de una persona, así se le da el nombre, fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella, es decir, de la bestia, señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos. Note eso, lanzados vivos. Aquí esta palabra es muy importante. No pueden ser espíritus, porque los espíritus no están muertos. No tendría que hacer esa aclaración. No son demonios, porque los demonios no están muertos. ¿Estamos? No tendría que estar esa aclaración ahí. Dice, fueron lanzados vivos en un lago que arde con azufre. Esto, repito, está en Apocalipsis 19, verso 20. Según lo que podemos leer en estas dos citas, espérenme, vamos a... Todavía se los quiero hacer más gordo el caldo, porque aquí ya me están viendo como, ay, me equivoqué. Pues sí, es el problema. Si aquí en casa pasa, pues es muy lógico que pase en la tuya. Peor todavía, que no tienes quien te atienda, quien te enseñe. Entonces,
Apocalipsis 14, 10 y 11 dicen lo siguiente. Beberá también del vino del furor de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido. Será atormentado con fuego y azufre, en presencia de los santos ángeles y del Cordero. El humo de ese tormento sube por los siglos de los siglos. No habrá descanso ni de día ni de noche para el que adore a la bestia y su imagen, ni para quien se deje poner la marca de su nombre. Este es Apocalipsis 14. Antes yo leí Apocalipsis 19. Y si te fijas, una es la advertencia. En el 14 está la advertencia, pero en el 19 está el cumplimiento. Porque en el 14 dice, ¡ay de aquel que se deje marcar y siga esto! Pero en el 19 ya vemos ahí la consecuencia de las personas que sí siguieron, que sí cayeron, que se dejaron seducir y engañar. Marcos 9, 47 y 48 también abona al tema. Ahorita te explico las 4 citas, no te preocupes. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los 2 ojos al Gehenna, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Ya hemos hablado de estas palabras que son sumamente importantes para la interpretación bíblica del asunto que nos atañe. Quedamos que Gehenna, quedamos que Seol, quedamos que Hades, ya enseñé sobre todo esto del Tártaro, también enseñé. Y quedamos que solo de todas estas, solo una palabra de todas las que creemos que significan infierno tiene que ver con fuego. Pero déjame seguir con el tema. Si tienes dudas sobre el significado de las palabras, tenemos enseñanzas ahí. Consulta nuestro canal de YouTube o los archivos inclusive están ahí en nuestro perfil de Facebook, en el apartado archivos, en el grupo hermanos. Dice, ¿verdad? Entonces que cualquier ser humano, así dice, ¿verdad?, que sea lanzado al lago de fuego será destruido. Nuevamente pregunta, ¿qué son la bestia y el falso profeta? ¿Hombres? Seres humanos. Y literalmente dice que cualquier ser humano que fuera lanzado a este lugar o que sea lanzado a este lugar será destruido. Es decir, perecerá en el más estricto sentido de la palabra. No solo va a ser muerto, va a ser destruido, va a dejar de ser. Si pudiéramos trasladarlo a un correcto español, a un español más entendible, de acuerdo como usamos nosotros la lengua, sería, dejará de ser, dejará de existir. No nada más muere, ya, sale, solo cenizas. Su castigo será eterno, permanente, pero no será atormentado por toda la eternidad. Entendamos lo que te estoy diciendo. Si yo te destruyo, si Dios te destruye, si algo deja de ser, ya no se puede volver a reconstruir, no se puede volver a rehacer. Por eso el castigo es eterno. Si ya se te destruyó, ya se te... 1, 2, 3 probando. Se te destruyó de aquí a la eternidad. Ya no te puede volver a hacer. No hay nada que alguien pueda hacer. Es más, ni Dios mismo tiene una opción para después de este hecho volverte a formar. No existe tal cosa porque el que fue destruido, deshecho y regresó precisamente para enseñorearse de la muerte fue Jesús. Por eso hay salmos, ya lo dijimos la vez pasada, que la mayoría de los salmos son proféticos, en donde, por ejemplo, David escribe, ahora sí que siendo portavoz de las palabras de esta profecía: te alabo, oh Señor, porque rehiciste mi cuerpo de las cenizas. El Señor Jesús tuvo que degustar, y degustar no digo que le hubiera sabido rico, sino tuvo que probar la muerte, y me refiero a la muerte segunda, no la física, esa no le tenía miedo, sino a la muerte eterna, a la muerte que se refiere aquí, a la muerte que te destruye, te deshace y nunca jamás vuelves a hacer nada y dejas de ser, para que tú y yo tuviéramos la oportunidad de tener vida eterna. ¿Sale? En ese sentido, estrictamente es que se está refiriendo. Su castigo será eterno, es decir, permanentemente ya no va a poder nunca jamás volver a ser un ser humano como lo somos tú y yo, o una criatura glorificada, un ser glorificado como va a ocurrir en este tiempo.
Colosenses, por ejemplo, la carta a los Colosenses dice: cuando Cristo vuestra gloria se manifieste, vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Es decir, hasta que no venga Cristo, nuestros cuerpos no van a ser incorruptibles, no van a ser glorificados, no vamos a ser despojados de esta mortandad en el estricto sentido de fenecer nada más, no, en el estricto sentido de ser despojados de esta probabilidad de ser destruidos y dejar de existir. Por eso entendamos que el castigo es eterno, porque ya no puede retraerse, ya no puede volver a reconstruirse, pero no será atormentado por la eternidad. Vamos de nuevo, Apocalipsis 20:10. Ahora síganme, por favor. Lo voy a leer rápidamente en la versión Reina Valera 60, que es, creo que, una de las versiones que más usa la gente. Dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban, así dice, ¿verdad? Reina Valera 60, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí está el asunto de la confusión de las palabras, porque bien me dijeron, parece dar la idea de que estos van a estar sufriendo ahí eternamente. Notemos esto. Noten que ahí después de en el lago de fuego y azufre, donde hay un verbo. ¿Qué verbo es? Estaban. ¿Sí? Si lo leemos en la versión Reina Valera dice estaban, pero si lo leemos, por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente, también vemos que dice estaban. Pero si leemos, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, dice donde habrán sido. Ya no es lo mismo. Y la versión popular, o mejor conocida muchas veces como Dios habla hoy, también dice lo mismo, donde también habían sido. Uno puede decir, bueno, da el mismo sentido de la idea. No, no. Ahí tenemos la primera cuestión que hay que poner atención. El verbo estaban no se encuentra en el texto griego original, ¿sabían? Lo voy a leer de nuevo, pero lo voy a leer con concordancia Strong. Solo este pequeño párrafo lo voy a leer en griego para que vean cómo está. Dice: fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde, esta palabra donde viene del griego hopou, que quiere decir donde, en el sentido de algún punto o algún lugar. Entonces entendemos que ahí está correcto. En donde, en algún punto, en algún lugar. Pero después sigue, en la transliteración dice donde, es decir, hopou, y luego sigue la palabra ho, que es un artículo, el, la, los, las, ya sabes. ¿Ok? Entonces, en donde, lugar, donde estaban, se refiere a un punto. ¿Qué hicieron? Al no existir verbo ahí, al no existir verbo, por ejemplo, en estas versiones Reina Valera, suplieron la palabra faltante por estaban para completar la idea en la frase en español. La forma verbal correcta, sin este agregarle, sería la que leímos, por ejemplo, en la versión Nueva Versión Internacional, o en la Dios habla hoy, que entonces no es correcto decir estaban, sino habrían estado o habrían sido. No es para que me entiendan, a lo mejor lo estoy haciendo bolas, es que a lo mejor a ti no te gusta el español, a mí me encanta todas las artes, las ciencias, porque de todas podemos aprender lo magnificente que es el ser humano. Si llegan mis sobrinas tarde y les digo, ¿dónde estaban? No es lo mismo que decirles dónde habían estado. Si yo digo dónde estaban, estoy hablando de un lugar en donde
se la pasaron el tiempo ahí, ¿cierto? Podría cambiar la pregunta y decir de dónde vienen, pero lo más correcto es dónde estaban, porque de dónde vienen pues ya vinieron, ¿verdad? Pero si yo digo dónde habían estado, estoy dando la idea de que estaban en algún lugar, pero ya no estuvieron después. Me dijiste que fuiste a la tienda. ¿Ahí habías estado? Si entendemos el sentido de lo que estoy tratando de decir, lo voy a explicar así. Porque me ven aquí con cara de what, ya ven por ir a escuela de paga. Uno sabe más. La forma verbal correcta es habían sido lanzados, que cuadra con la expresión fue lanzado. O sea, dice que el diablo va a ser lanzado donde estos habían sido lanzados. Ya el hecho de utilizar este sentido de habían sido se entiende más claramente como que en algún momento se les echó a la bestia y al falso profeta, pero ya no están ahí. ¿Ya no entendieron cómo lo estoy diciendo? A ti te voy a lanzar, diablo. Dice, el diablo fue lanzado a donde estos dos anteriormente habían sido lanzados. ¿Ya entendimos el sentido? Lo explico con manzanitas. Perdón que esté siendo tan repetitivo, a lo mejor no me entiendes, o a lo mejor tú a la primera me entendiste, pero precisamente estoy explicándolo de esta manera porque me hacían mucho énfasis en los comentarios que lo explicara de una manera que pudiera ser entendible hasta por niños. Que bueno, digo, como que para que leerle a un niño el Apocalipsis todavía está un poco alto, pero pues está bien, no hay bronca. Entendámoslo así. Apocalipsis 19:20 nos da el sentido de esto que estamos diciendo. Desde allá empezamos a utilizar el sentido de la oración. Fíjate, lo que significa este versículo es que el diablo será lanzado al lago de fuego que ya habría destruido y consumido a la bestia y al falso profeta. ¿Ahora sí me entendieron? De acuerdo a las palabras y a la conjugación verbal correcta, ese es el sentido. A veces cuando yo leo así, por ejemplo, estas versiones españolizadas o del castellano, a veces en el sentido que dan la verbalización o a los conceptos o hasta adjetivos, nos cuesta a nosotros entenderlo, recordando que, por ejemplo, no sé si alguna vez tú has visto una película española o han visto ustedes alguna serie española. Aquí en la mesa, ¿quién ha visto una serie española? Luego le tienes que agarrar la onda, aunque es el mismo idioma, al sentido de cómo dicen las cosas. Porque no es lo mismo. Tan solo hay un comercial, le voy a hacer aquí un comercial a la marca esta de papas. Por ejemplo, aquí en México no usamos el término bolsaza, que se refiere a un tamaño específico de frituras. Si me apuras, no usamos ni siquiera el término bolsón. Aquí te decimos, vete por unas papas, ¿de qué tamaño? Las grandotas. No usamos el término bolsón, ni bolsaza, ni bolsillo. Es muy raro que usemos esos términos, que aunque es el mismo idioma, pues por eso inclusive si te fijas en las series y en todo esto, cuando estás ahí en los audios, dice español Latinoamérica, español castellano. ¿Por qué? Porque aunque no lo creas, tienes que tener un cierto acostumbramiento al idioma, o más bien a la utilización del idioma, para que puedas entender las cosas a cabalidad. Algo así sucede aquí. Algo así sucede aquí. Lo que significa, te decía este versículo, es que el diablo será lanzado al lago de fuego que ya habría destruido, o que ya habrá destruido para ese entonces, y consumido a la bestia y al falso profeta. Es decir, si es el mismo lugar, si es el mismo lago de fuego, en donde anteriormente se le lanzó a la bestia y la bestia y al falso profeta, y ahora se va a echar al diablo también ahí, pero estos ya no están, ya fueron consumidos. Al parecer los traductores suplieron la palabra estaban debido a que ya tenían una idea preconcebida del alma inmortal. ¿Se acuerdan que enseñamos esto? Que la gente cree que cuando te mueres algo etéreo ahí sale flotando. No, el alma no es inmortal por inercia, no es inmortal de fábrica, no es inmortal inherentemente, no.
Te tienes que ganar la inmortalidad, como ya lo hemos enseñado, la vida eterna, para que me entiendas. Porque si no, pues ¿por qué tendría que decir la Biblia y aclararnos que Jesús nos está otorgando ese regalo? Si de por sí ya lo tuviéramos. Es como si te dieran un premio por respirar. Si yo te dijera, te voy a dar 10 pesos cada vez que respires, ¿cómo te pondrías? Feliz. De por sí lo tiene que hacer, lo está haciendo a cada instante. El hecho de que te digan que la vida eterna es un premio y aparentemente tu alma es inmortal, pues sería muy contradictorio, porque recuerda que esta idea del alma inmortal no es una cuestión bíblica. No dice la Biblia por ningún lado que el alma sea inmortal. Dice que va a adquirir esta capacidad a través del otorgamiento de la vida eterna que te dé el sacrificio, la aceptación, la obediencia a la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sale? Entonces, yo con los teólogos que dicen que seguramente pusieron esta palabra para darle un sentido, porque ya tenían una idea preconcebida acerca del alma inmortal y del tormento eterno. Y aquí ya te respondí una pregunta adelantándome. También el tormento no es eterno como se cree. Vamos a ver las demás palabras y vamos a tratar de entenderlo. Te lo voy a leer ahora en la versión popular o Dios habla hoy. Y el diablo que los había engañado fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habían sido arrojados. Ya viste, se entiende diferente. No estaban. No es como decir, ahí están, te están esperando. No, ya habían. Ya desde la conjugación estás hablando del pasado. Ya en otro tiempo anterior al tuyo habían sido arrojados el monstruo y el falso profeta. Me gusta cómo dice esta, el monstruo. Allí serán atormentados día y noche por todos los siglos. Entonces, entendamos, ¿quiénes son los que van a recibir este tormento eterno? Vamos a ver Mateo 25:41. La Biblia toda completita es la suma de la verdad. Por eso cuando las personas solo quieren leer un versículo o darle sentido a un versículo y no la han leído toda, se están equivocando de entrada porque no tienen el panorama general. Mateo 25:41, por favor. Luego les dirá a los que estén a su izquierda, aléjense de mí, malditos, váyanse al fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles. Wow. Jesucristo dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Se dan cuenta qué es lo que es eterno? El fuego. Vamos a ver Mateo 8:29 también. De pronto ellos gritaron, ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido antes de tiempo para castigarnos? Satanás es un ser espiritual. Va a sufrir el tormento mucho después de que los hombres impíos hayan sido reducidos a cenizas. Y los ángeles malos, es decir, los demonios, van a compartir con él su tormento. La bestia y el falso profeta, volvemos a repetir, como hombres mortales, ya habrían dejado de existir 1000 años antes, porque acuérdate, en todo este resumen que hicimos del milenio, del tiempo del fin, que estuvimos enseñando las semanas pasadas, recuerda que ellos son arrojados inmediatamente al regreso de Cristo. Pero Satanás es arrojado hasta después de los 1000 años. ¿Se acuerdan que los tenían que encadenar y tenerlo por 1000 años ahí en la prisión? Cuando Abadón ya después lo suelta por un corto tiempo y después entonces es que Satanás va a ser tirado a este lago preparado, y dice específicamente el propio Señor Jesús, preparado para él, es decir, para Satanás y sus ángeles. Ser espiritual. Los ángeles malos son seres espirituales, por eso van a compartir con él su tormento. Como decíamos entonces, vuelvo a repetir para que se nos quede bien grabado, la bestia y el falso profeta ya habrán sido destruidos 1000 años antes. La Biblia nos indica
precisamente que Satanás se ha puesto irrevocablemente en contra de Dios y de su plan y ha conducido a millones de ángeles a esta misma rebelión y oposición contra Dios. Solamente Dios en su soberana sabiduría es capaz de determinar el castigo justo para esos espíritus malignos. Los detalles de este castigo no dice más cuestión, no está tan claro, solo dice eso acerca del castigo hacia ellos, pero podemos estar seguros y tener fe de que será un castigo justo porque tenemos un Dios justo, un Dios verdadero, un Dios correcto e imparcial. Dios va a castigar a estas almas, a esas sí, como dice ahí, eternamente. Y por ahí si te entra el espíritu de la lástima de, ay, pero ¿por qué? Pues ve todo lo que están haciendo. Arrastraron a seres espirituales. ¿Cuántos miles de millones han llevado al caos? Ve este mundo. ¿A cuántos firmes han hecho caer? O sea, Dios se ha determinado ese castigo, pero repito, para estos seres espirituales es porque tenemos un juez justo. Y si te fijas, ni por más mal que hicieron la bestia y el falso profeta no les dio el mismo castigo. Porque escrito está que todo ser humano será destruido, no atormentado, como en el caso de estos sí lo dice. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si no, para empezar el segundo tema. ¿Todo bien? ¿Quedó claro? Si no claro, por lo menos entendible, bueno, vuelve a oír esta enseñanza y si tienes alguna duda, no dudes en mandarnos un mensajito, un WhatsApp, escribirnos ahí en el video, en los comentarios y con gusto te lo aclaramos. Si tienes alguna duda acerca de alguna otra cita que tenga que ver con este asunto, con todo gusto también la desglosamos para que la puedas entender. Los detalles de este castigo, sí te puedo decir, no están muy claros, solo habla de ese castigo y tormento eterno. Lo que sí está muy claro en la Biblia es el juicio eterno que Dios tiene en su mente para estos seres, pero ¿qué crees? También tiene pensado un juicio, ahora sí, para la creación humana. Para ellos un tormento, para nosotros un juicio, con una sentencia desde luego. Entonces vamos al segundo tema. ¿Durará para siempre el tormento de los impíos? Apocalipsis 14, 9 al 11, ya leímos esta cita, pero vamos a leerla un versículo antes. Empezamos, ¿verdad? 14:10, lo leímos hace un ratito, pero si leemos desde el 14:9 dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. A primera vista esto puede parecer una confirmación de la idea tradicional acerca del asfixiante, sulfuroso infierno en que son atormentados eternamente y sin compasión las indefensas almas inmortales. Primer error, ya quedamos, ¿verdad?, que no existen las almas inmortales hasta que nuestro Señor Jesucristo les dé la eternidad, y a los que hicieron mal las cosas no les va a dar la eternidad. Si ahorita, no sé, pasar un perro y atropellar a Abby, no va a volar ahí su fantasmita y su alma y no se va a volver Gasparín, o no nos va a estar espantando, o para aquellos que creen en la reencarnación, no se va a volver perrito y gatito y nacer, o tantas cosas. No, la Biblia no dice por ningún lado ninguna idea preconcebida acerca de esto. Si no tenemos una idea preconcebida entonces del alma inmortal, pero tampoco del infierno, entonces no es difícil comprender lo que este pasaje está escribiendo, que es algo totalmente distinto. Vamos por partes. Mira, primero, vemos que el humo de su tormento, así dice, el humo de su tormento asciende o sube para siempre, o, como lo leí en esta versión, por los siglos de los siglos. No dice que su tormento es para siempre. Dice que lo que sube para siempre es el humo. ¿Se dieron cuenta? No es lo mismo.
El humo es lo que queda de los cuerpos incinerados de aquellos que adoraron a la bestia y a su imagen. Otros pasajes nos aclaran que los impíos van a ser destruidos y uno especifica que se convertirán literalmente en cenizas bajo los pies de los justos. Malaquías 4, 1 al 3. Miren, ya viene el día, ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los malvados serán como paja, y aquel día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia trayendo en sus rayos salud, y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. El día que yo actúe, ustedes pisotearán a los malvados, y bajo sus pies quedarán hechos polvo, dice el Señor Todopoderoso. Wow. ¿Ok? Polvo dice esta versión, otras versiones dice ceniza. Se refiere al mismo sentido de ser algo que con un soplido desaparece. Me explico, es en ese sentido que lo dice. Como leímos en Apocalipsis 14, voy a referirme solo al verso 11. Bueno, léamelo de nuevo, 14, 11, solo el 11. El humo de ese tormento sube por los siglos de los siglos. No habrá descanso ni de día ni de noche para el que adore a la bestia y a su imagen, ni para quien se deje poner la marca de su nombre. Ok, no tienen reposo de día ni de noche aquellos que continúen adorando a la bestia y a su imagen. No tienen reposo de día ni de noche aquellos que adoren a la bestia y a su imagen. No tiene reposo, no dice que están siendo atormentados. Pensemos. Es que es en este sentido que está escrito. ¿Alguna vez han roto algo o han hecho algo que le quieren ocultar a su papá o a su mamá? ¿Tú lo has hecho? Sí. Y cuando ya sabes que todo se descubrió, cuando ya te diste cuenta, cuando ya te dijo en la noche que venga hablamos. ¿Cómo estás? Tienes paz y reposo, ¿verdad? No. ¿Cómo te pones cuando ya sabes, híjole, ahora sí me va a caer el chagüistle, castigo? Pues yo creo que nerviosa y pensando en qué me va a decir. Es decir, lo primero que pierdes es la paz, ¿cierto? Es en ese sentido que se refiere. Todos aquellos que saben que están sirviendo otra cosa que no es Dios, aquellas, déjate de la bestia, el falso profeta, desde ahorita es esto, que está siguiendo ideologías, filosofías, costumbres que sabes que no agradan a Dios, no es para que tengas paz, porque sabes que está incorrecto. Las personas que saben que están en un error, forzosamente van a carecer de paz. No tienen reposo de día ni de noche. Se refiere a todos aquellos que, ¿verdad?, continúan adorando a la bestia. Cuando finalmente sean lanzados al lago de fuego, porque ya sabemos de antemano que esa va a ser la resolución de la sentencia del juicio, sabemos que serán consumidos y dejarán de existir para siempre. Lo explico de esta manera. Sigue como vas y de ti no se va a tener memoria. Como que ni pisaste la tierra. Bueno, ni tu mamá se va a acordar de ti porque se les va a tener que, no sé ahí cómo le va a hacer Dios, pero dice, dejarán de ser. No se va a tener memoria de ti. Porque si no, imagínate, la mamá que el hijo no entendió, la mamá que el hijo no entendió, el sufrimiento de verlos destruidos ahí en el fuego que arde para siempre. Ahora, mucha gente por eso cuando ya está al punto de la muerte dice, ay Dios, perdóname. Porque sabe a dónde va. Porque sabe que después de que duerma por un lapso de tiempo y sea resucitado, sabe que viene el juicio. Y sabe que no le va a esperar ahí jauja, ni wow, ahí nada de que te va a recibir San Pedro ahí en las puertas y te van a dar tu arpita y tu juego de alas. Pura tradición, puras cosas que no son reales. Por lo mismo que interpretamos los pasajes, pues ahora sí que hizo daño leer tanto Hans Christian Andersen, Lewis Carroll y tantos que escribían de este tipo de cosas
míticas y fabulosas, pero no olvidemos que solo son cuentos, son fábulas. El mismo apóstol Pablo dice, hey, tengan cuidado, porque hay muchas cosas que son fábulas y la gente hasta discute por ellas. Basándonos en lo que la propia Biblia dice en su correcta interpretación, se refiere entonces a el tener la desazón de que van a recibir su castigo, ya lo saben. Mucha gente hasta se burla. Mucha gente hasta dice, bueno, aunque estemos todos apretaditos en el infierno, hasta se burla. Yo he escuchado varios. Luego hasta cuando pasa algo, gritan, pues si todos vamos a caber en el infierno. No, yo por eso luego yo me deslindo, yo me descarto ahí. ¡Wow! Ten cuidado. David escribe en el Salmo 37:20 sobre este mismo asunto lo siguiente. Pero los perversos morirán, los enemigos del Señor. A ver, freno. ¿Los perversos qué? Morirán. ¿Síguele? Los enemigos del Señor son como las flores, como las flores del campo, desaparecerán como el humo. Wow, otra vez el humo. Otra vez dice, no que serán atormentados, dice que, ¿cómo dice tu versión? ¿Perecerán? ¿Morirán? Ok, la palabra correcta es perecerán. ¿Qué dices? ¿Es sinónimo? No siempre. Si te vas al sentido de la raíz de la palabra, aquí es hebreo, nuevamente te vas a encontrar con que dejarán de ser. Entonces es donde empiezas a sumar toda la palabra y donde te pones a ver todas las veces que mencionas acerca del castigo de los impíos y no vas a ver por ningún lado que diga que son atormentados, como pretendemos solo por leer un versículo aislado en Apocalipsis, asumimos querer entender eso, pero vuelvo a lo mismo, todo esto viene bajo la interpretación de que tu alma es eterna. No, tu alma no es eterna. Por eso no puedes recibir un castigo eterno aunque hayas hecho las cosas mal, simplemente te van a destruir. Pero si hiciste las cosas bien, ahí sí te van a dar el regalo de la eternidad. David escribe esto en el sentido de que no serán atormentados para siempre. Dice, mas los impíos perecerán y los enemigos del Eterno como la grasa de los carneros serán consumidos, se disiparán. Otra vez, no van a dejar rastro después de ser destruidos como el humo. Los impíos que no se arrepientan, aquellos que deliberada y conscientemente rehúsen someterse a Dios para obedecerlo, para adorarlo, van a ser destruidos. Voy a leer como dice la Reina Valera, consumidos por el fuego. Si yo te digo que algo está consumido por el fuego, ¿qué te estoy dando a entender? Que ya desapareció. Solo quedan cenizas. Y con cualquier viento, ¡pum!, adiós. Y como dice aquí la propia Biblia, esa es la columna de humo. La columna de humo sube y sube eternamente, sufriendo, porque no hay nadie sufriendo, salvo los espíritus inmundos. Ellos sí, pero los seres humanos que no hagan las cosas bien serán destruidos. No se tendrá de ellos memoria. Dice, ¿verdad? El humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos. Hay algunos que se traduce así, sobre todo Reina Valera, así dice. Lo que indica que nada ni nadie va a impedir, en realidad lo que quiere decir es que nada ni nadie va a impedir o a detener este proceso. La palabra griega que ahí se traduce por siglos de los siglos, sobre todo las versiones españolizadas, es aión. Aión, palabra griega, significa era, eso es lo que significa edad o era. Si yo te pregunto, esposa, ¿cuál fue tu edad de oro? ¿Cuál consideras que es la edad de oro de una mujer? Dicen que los 30. ¿Los 30 años crees que es la edad de oro de una mujer? Eso es lo que dicen. No, tú lo que crees, no me importa lo que dice. Pues yo te puedo decir por mí, o sea, yo siento que estoy ahorita en mi... Ay, sí, tiene 40, ahí tiene 40. Bueno, está bien. Ella dice que la mejor edad de hacer... No, está bien. Pero en 20 años vas a seguir estando en esa era, en esa edad.
No creo, bueno. Todo por servir se acaba y acaba por no servir. Entonces, si aión significa, fíjate cómo las palabras tienen peso. Si significa era, edad. Esa es su acepción primaria, era o edad. Está diciendo que el humo va a subir por un determinado tiempo, no sabemos cuánto. Ya en la segunda acepción, ya entonces podemos hablar de perpetuidad. O sea que aión no necesariamente siempre es eternidad o siglo de los siglos, como la gente lo traduce, sobre todo en la cultura tradicional española acerca de la fe. Aión, si bien sí puede ser perpetuidad, la primera acepción, o decir, la primera opción para traducción literal es era o edad. Aión. ¿Se fijan? Vuelvo al mismo problema. Cuando estos traductores, Cipriano de Valera en específico, porque Casiodoro de Reina, cuando hace la primera traducción, tenía amigos rabinos con los que venía huyendo. Fui a un simposio bien interesante acerca de esto, el año pasado, acerca del aniversario de la primera traducción por Casiodoro de Reina. Y luego la revisión que le hace tiempo después, Cipriano de Valera fue el que metió todos estos términos ya más españolizados, más latinos, ya más sobre la Vulgata latina, que es la traducción en latín, en donde ya, como acabamos de ver, por ejemplo, hay cosas que no estaban y las rellenan o le dan el sentido en el pensamiento de la eternidad y de que el alma pues va a tener ese tiempo indeterminado. Pues si tú tienes un alma que está indeterminadamente no concluida por un espacio de tiempo, ¿qué va a hacer en esa eternidad? ¿Cómo rellenaron los vacíos? Por eso cosas como en verdad te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso, no es así como tal. Lo que está diciendo Jesús, por ejemplo, en ese otro pasaje que me preguntaban, y aprovecho para contestar, que me quedan 3 minutitos, lo que está diciendo ahí es, en verdad te digo hoy, es lo que le dijo al maleante, en verdad te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso, no que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Hoy te estoy diciendo, recuerda esta fecha, recuerda en qué momento estás, recuerda en qué situación estás, y no obstante te estoy diciendo que por tu arrepentimiento, hoy te estoy dando la promesa que vas a estar en el paraíso. No que hoy vas a estarlo conmigo. Algún día lo vas a estar cuando despiertes, cuando sea la resurrección. Por eso tenemos ahí ideas y frases y palabritas como, ya está con el Señor. No es cierto. Está en el Seol, está en el Hades, es decir, en la tumba. Despertará, si no, ¿por qué dirá la Biblia entonces? Y la tierra dio a sus muertos. Y despertaron. Si no estaríamos hablando de que la Biblia está contradiciéndose a sí misma. Por eso mucha gente dice, no, la Biblia está llena de errores. No, perdóname, la Biblia no tiene errores. Los errores que tenemos somos los seres humanos muchas veces en la traducción, en la aplicación y hasta en el entendimiento de lo que nos está diciendo un pasaje. Número 1, el error más grave que tenemos es que pensamos como occidentales, como personas que habitamos en el continente americano. Y recuerda, ni el pensamiento, ni el sentido, ni la cultura, ni la idiosincrasia con la que fue escrita es americana. Latinoamericana no lo es, porque no fue escrita ni siquiera en este continente, ni siquiera en nuestro idioma. Hebreo, arameo, griego, Medio Oriente. Muchas veces decimos, ¡ay, la profecía por eso! Yo he escuchado mucha gente que dice, y México en el centro de la profecía. No es verdad. El punto neural de la profecía es Jerusalén, porque ahí es el centro de la brújula, del marco profético, del calendario profético. Entonces, aiones no siempre significa eternidad o infinidad. Puede indicar algo que no será detenido, algo que va a estar ahí por algún tiempo,
mientras que las circunstancias lo permitan. ¿Cuánto va a durar ese fuego? ¿Cuánto dura por lo regular el fuego? Pues hasta que se le acaba el combustible, hasta que se le acaba lo que le echas. Y aún después de consumirse el fuego, el humo permanece a veces hasta el doble o el triple del tiempo de la combustión. Pregúntale a un bombero. Por eso los bomberos luego van y andan moviendo las brasas. ¿Se han fijado en los incendios? Porque puede volver a prenderse. Pero esto dependerá si todavía hay material para consumir. Ahora, hablando en este sentido, ¿cuáles van a ser los leños que alimenten ese infierno? Las personas que serán destruidas. No van a estar sufriendo la eternidad. Va a estar ahí por aiones, es decir, por un corto tiempo en lo que son consumidos, y el humo va a estar ahí por un tiempo. Ahí no concuerdo con la traducción de siglos, porque aiones primeramente se traduce era, edad. Ya por extensión, entonces sí perpetuidad, pero hasta que se extiende el tema. Cuando me preguntaron en la semana, y termino diciendo esto, cuando me preguntaron en la semana, pastor, ¿y cuál es la mejor Biblia o cuál es la Biblia que usted nos recomienda leer? Todas. Tengan varias versiones. Yo aquí en mi computadora no sé cuántas versiones tengo, aquí en físico tengo otras cuantas. Y a veces cuando me cuesta trabajo entender una u otra, voy inclusive a la concordancia Strong, a los vocabularios originales, al interlineal griego, porque a veces no nada más es lo que dice la palabra, sino el sentido en que te lo está dando a entender. Ejemplo, cuando María le dijo al ángel, no conozco varón. No es que no conocía hombres, pues seguro saludaba a su vecino. Seguro iba a la tiendita y decía, me da una balzaza. No es cierto, estoy bromeando. Pero seguro cuando iba a comprar algo, pues había varones en la aldea. No es que no conocieran el sentido de no nos han presentado. Ahí, por ejemplo, hay que entender el sentido de la palabra griega que quiere decir no había tenido intimidad con ningún hombre. Otra de mis palabras favoritas que nadie entiende y cómo tergiversan es concupiscencia. Concupiscencia son deseos carnales ilícitos, porque tenemos deseos carnales lícitos. O dime si no, cuando te anda mucho del baño y por fin logras ir, no hasta descansa tu cuerpo. Comer es un deseo carnal, lo necesita tu cuerpo, pero es lícito, es legal, es aprobado. Hasta la intimidad sexual es aprobada por Dios siempre y cuando esté dentro del rango de las normas. Pero si no entendemos todo este sentido de cosas, ¿cómo? Una más y con esto me callo por hoy. Si no entendemos correctamente el sentido, imagínate cuánto tiempo se ha perpetuado este asunto. Te portaste mal y como tu alma pues es eterna, pues te tienen que dar tu castigo pues, eterno, porque no duras más que la pila Energizer. No, tienen su fin los impíos, tienen su fin los que hacen lo incorrecto. Dejarán de existir y no se tendrá más memoria de ellos. Serán como el humo, serán como las cenizas, como acabamos de leer. ¿Sale? Y lo que es eterno es el humo, ni siquiera las llamas. Porque las llamas se apagan cuando se acaba lo que está combustionando. Pues yo espero que de verdad te den ganas de escudriñar, de leer. Todavía tenemos algunas semanas más con estos temas sobre el cielo y el infierno. Me han llegado muchos comentarios. Estoy contestando en medida de lo que puedo. Prometo contestarlos todos, pero denme un poquito de tiempo. Llegan muchos y a veces me tardo un poco.
pero prometo contestarlos todos. Y si tienes, por ejemplo, alguna duda como esta que aclaramos hoy de otros pasajes, porque me decían, pastor, ¿puede dar más pasajes que hablen acerca de esto? Pues aquí los tenemos y vamos a ir tocando otros temas. Pero recuerden que acabando con esta serie del cielo y del infierno, vamos a estar abiertos a cualquier pregunta, Si por ejemplo me hacen una pregunta que no entienden, que está por ahí muy oculta, con todo gusto la abordamos. Yo tengo una en mi corazón y por ejemplo cuando me tocaba estar sentado aprendiendo, cuando me tocaba ser discípulo y cuando me tocaba estar ahí a los pies de los que me habrían de enseñar, cuando leí este asunto, por ejemplo, de la concubina del levita, no entendía, lo atesoré en mi corazón y 2 años después obtuve la respuesta. Porque hay cosas que tienes que guardar en tu corazón hasta que tienes la respuesta. Y por ejemplo, cuando el Señor tuvo a bien por la boca de un ministro aclararme mis dudas y que me enseñara bien, en ese momento y ese día yo adopté a ese ministro por maestro. Y gracias a Dios fue el que me formó en mis inicios y el que me encaminó, el que me ordenó al pastorado. Con errores, con aciertos como todo ser humano, pero bendecimos la etapa formativa y al ministro porque todos somos necesarios. Bueno, esto fue la serie Cielo y el Infierno. Recuerda que todavía mañana tenemos enseñanza básica, discipulado básico. Si ahorita todavía terminas con los ojos de huevo cocido, todavía no sabes ni de qué se trató la cosa y todavía tienes ahí cara como de what, no te preocupes, mañana tenemos enseñanza básica, tenemos discipulado básico, 8 de la noche, mismo medio, misma red. Esto fue una transmisión en vivo de Masada Dulam. Mi nombre, Israel Chapa. Estuvieron Idalia Castro, Jania Castro, Abigail Ramírez, Lara Castro. Rechi Chapacato. Axo Maday. Bueno, que el Señor te bendiga, disfruta lo que queda del domingo y si Dios lo quiere, tú lo permites, nos escuchamos mañana. Shalom.